Muy buenos días, estimada magistra, estimados compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador, grupo número 2. A continuación les presentaremos el siguiente tema: microplanificación simultánea para la escuela multigrado. Introducción. La microplanificación simultánea es una estrategia educativa diseñada para atender a estudiantes en diferentes niveles en el mismo espacio, en función de sus antecedentes, niveles de desarrollo y necesidades de aprendizaje. Este enfoque promueve la integración de contenidos y actividades para mejorar la colaboración, la autonomía y el aprendizaje significativo en un entorno de aprendizaje simultáneo. El docente juega un papel clave como facilitador y organizador del proceso de aprendizaje, diseñando actividades que desarrollen habilidades generales y específicas, apropiadas para el nivel de cada estudiante. A continuación le presentamos nuestra planificación donde van los datos informativos como tenemos el nombre de la escuela que dice Unidad Educativa Ricardo Álvarez Montilla, tenemos el eje temático que vamos a trabajar con la convivencia, tenemos el nombre de del docente, aquí vamos a tener el tiempo estimado de 80 minutos, tenemos el subnivel elemental que corresponde a segundo, tercero y cuarto año de educación básica. Vamos a trabajar con el total de 30 estudiantes en el año lectivo 2024 y 2025. Tenemos el eje temático, que son los ciclos naturales. Vamos a trabajar en la asignatura de ciencias naturales con una destreza con criterio de desempeño, que es observar las etapas del ciclo vital del ser humano y registrar gráficamente los cambios de acuerdo a la edad. Tenemos también las estrategias metodológicas para segundo año con el tema El viaje de la vida. Primero vamos a utilizar unos 10 minutos con la dinámica que es mostrar imágenes de personas en diferentes etapas de la vida, como bebé, niño, joven, adulto y anciano. Para esto vamos a tener recursos que es el texto del libro del ministerio, que es el de ciencias naturales. Vamos a tener las imágenes coloridas de las etapas del ciclo vital. Y por último, vamos a tener el indicador de logro, que es lo que los niños van a lograr con el tema aprendido. Explica el ciclo de vida del ser humano desde la identificación de los cambios que se producen en sus etapas e importancia. Tenemos una conversación guiada, que es un aprendizaje mediado, donde el docente va a preguntar a los estudiantes, ¿quién es un bebé en su casa? ¿Qué hace un niño que no hace un abuelo? Y como desarrollo tenemos una explicación breve, donde vamos a usar material visual, video corto o póster para explicar las etapas del ciclo vital. Y como actividad práctica tenemos un aprendizaje autónomo, donde cada estudiante dibuja una persona en la etapa en la que ellos se encuentran. Ejemplo, la niñez. Colorear y escribir una palabra clave asociada a su dibujo, por ejemplo, un niño. Tenemos una lectura guiada, leer una página del texto de ciencias naturales que trata sobre las etapas de la vida. Y como cierre tenemos realizar una lluvia de ideas que creen que aprenderán cuando sean mayores. Cantar una canción o poema corto relacionado con el crecimiento. Y como evaluación tenemos observación del dibujo y participación oral. Y materiales que vamos a utilizar es material manipulativo, hojas blancas, crayones, tijeras, tarjetas de dibujos simples, videos cortos como animaciones sobre el crecimiento del ser humano. Como siguiente punto, hablando del eje temática que es los ciclos naturales, dentro de la asignatura de las ciencias naturales tendremos una destreza. Esta destreza es observar las etapas del ciclo vital del ser humano y registrar gráficamente los cambios de acuerdo a la edad. En el año de tercero de educación general básica vamos a usar las siguientes estrategias metodológicas con un tema que sería el viaje de la vida. Un inicio de 5 minutos con una dinámica inicial. Luego de ello vamos a mostrar imágenes, videos breves de ciclos vitales, tal vez como se observa aquí, un pollito naciendo, una plantita creciendo o hasta una mariposa transformándose. Después de esto, preguntaremos a nuestros estudiantes, ¿qué tienen en común todos los seres vivos? ¿Cómo crece una planta o un animalito? ¿Lo has visto tú? Como segundo punto dentro de estas estrategias está la conexión con el entorno, con lo que los rodea a cada uno de los niños. Invitaremos a los estudiantes a que observen plantas, animales cercanos y describan qué ocurre en el ciclo de vida. En el desarrollo de esta va a ser una duración de 25 minutos. Una actividad, la primera actividad que sería el ciclo vital de una planta.
¿Qué materiales usaremos? Semillas, frijoles, maíz, algodón, vasos plásticos transparentes y el agua. Procedimiento. Pues entregaremos a un estudiante sus materiales con un vasito de agüita. Cada estudiante siembra una semilla de algodón húmedo dentro del vaso, el vaso vacío y el vasito de agua que ellos van a ocupar. En el primer vaso van a poner el algodón, luego van a poner semilla dentro de ese algodón húmedo y van a observar y registrar diariamente los cambios presentados en el ciclo vital. Así ellos van a lograr identificar cuál es el ciclo vital, van a ver el crecimiento de esa semillita, de esa plantita, y van a tener una interacción con el viaje de la vida, con el proceso vital de los seres vivos. Como recursos dentro de este eje temático están los textos del Ministerio de Educación, Ciencias Naturales, imágenes, videos de ciclos vitales, materiales para experimento como el que se va a realizar de la semilla y material de dibujo, hojas, marcadores y crayones. Luego el indicador de evaluación que vamos a usar es que le vamos a evaluar a nuestros niños, es que ellos logren explicar el ciclo vital del ser humano y las plantas, desde la identificación de los cambios que se producen en sus etapas y la importancia de ellos también. Como siguiente punto, mi compañero va a seguir explicando más de este tema. Saludos. Como segunda actividad dentro del tema que es el viaje de la vida, tenemos la polinización. ¿Qué materiales vamos a ocupar para esto? Vamos a ocupar flores naturales o artificiales, pinceles y polvos de colores, de preferencia amarillo, para simular lo que es el polen. El procedimiento. Se va a explicar cómo los insectos, como por ejemplo las abejas, transfieren el polen de una flor a otra, simulando el proceso, haciendo que los niños manchen con polvos de colores de una flor a otra, simulando que ellos son los insectitos que están polinizando las flores. Como actividad 3, tenemos lo que es la dispersión de las semillas. ¿Qué materiales vamos a ocupar para esto? Semillas de diferentes tipos, semillas ligeras como las del diente de león y semillas más pesadas como las de un maní, por ejemplo. ¿Cómo hacemos el procedimiento? Le mostramos ejemplos de dispersión por viento, agua o animales a los niños, cómo es que se desplazan estas semillas. Lanzar semillas ligeras al aire y observamos cómo es lo que el viento se las mueve y las traslada de un lugar a otro. Hablar sobre cómo también los animales ayudan a dispersar las semillas, que son mucho más pesadas. Después de esta actividad tenemos lo que es el cierre. El cierre consta de 10 minutos en donde vamos a establecer un pequeño debate guiado, en donde vamos a establecer preguntas tales como ¿qué pasaría si no existieran las abejas o el viento para dispersar las semillas? Y el por qué es importante que las semillas se dispersen, entre otras preguntas que puedan surgir en el momento. De todo esto de la clase vamos a obtener un producto final, que va a ser el crear un mural grupal donde cada estudiante dibuje y etiquete una etapa del ciclo vital de los que hemos observado, ya sea este del ciclo vital humano, animal o de algún vegetal o una planta. A continuación, mi compañero. Continuando con la microplanificación, como eje temático tenemos los ciclos naturales, la asignatura Ciencias Naturales, las destrezas con criterios de desempeño, tenemos la etapa del ciclo vital del ser humano y registrar gráficamente los cambios de acuerdo a la edad. Como estrategias tenemos el inicio, motivación con imágenes y preguntas. Mantener imágenes de diferentes seres vivos en varias etapas, un bebé, una flor, una mariposa. Planteamos preguntas como ¿cómo crecen las plantas, los animales y las personas? ¿Qué cambios ocurren en la vida? Pedir ideas de acuerdo a la necesidad. Como desarrollo tenemos la parte 1, el ciclo vital del ser humano. Y también tenemos usar una lámina, videos para explicar. Como recursos tenemos los textos del Ministerio de Educación, imágenes, videos sobre ciclos vitales. Y como la evaluación de indicadores de logros tenemos el ciclo vital del ser humano, planteados las plantas y los animales. Hola, aquí les voy a contar sobre el ciclo de vida de una planta. Primero tenemos la semilla,
tenemos la germinación, tenemos la plántula, la planta con flores y las flores son las semillas. Las semillas nos dan el fruto y así se vuelve a repetir el ciclo de una planta en la cual tenemos semilla, germinación, la plántula, la planta con flores, las semillas y el fruto. Pero también vamos a hablarle de la polinización. La polinización, como referencia, tenemos una película animada que se llama B-Movie, en el cual nos da un claro ejemplo de que las responsables de la polinización son las abejas, ya que ellas se encargan de ir de flor en flor, polinizando cada una de las flores. Entonces, en el siguiente cuadro vamos a ver lo siguiente. Debemos de coger algodón húmedo y poner o sembrar una pepita de maíz o de frijol. Después, cuando ya va creciendo, vamos a ver el ciclo vital de él y lo vamos a ir a trasplantar en la tierra para así ver el crecimiento del maíz. Ciclo vital de los animales, en el cual tenemos insectos, peces y anfibios. En el grupo de los insectos tenemos la mariposa, en el cual tiene que ver primero el huevo, la larva, la pupa y de ahí es adulto. El ciclo vital de los peces es el desove, alevines, el pez joven y adulto. En los anfibios tenemos la rana, que viene a ser el huevo, el renacuajo y viene a ser adulto. Ese es el ciclo vital de los animales. A continuación vamos a hacer una dinámica. Vamos a asignar a cada grupo un animal para que represente su ciclo vital con dibujos o movimientos. O un ejemplo puede ser saltar como una rana o simular a una mariposa. Pues así como punto 3 tenemos el cierre. Esto tardará o tendrá una duración de 10 minutos, una reflexión grupal en donde se planteará las siguientes preguntas. La primera pregunta será, dice, ¿qué tienen en común todos los ciclos vitales? Y la segunda pregunta será, ¿por qué es importante cada etapa de estas? Eje temático, los ciclos naturales. Asignatura, ciencias naturales. Destreza con criterio de desempeño. Observar las etapas del ciclo vital del ser humano y registrar gráficamente los cambios de acuerdo a la edad. Estrategia metodológica. Plan de clase. Inicio 10 minutos. Dinámica, mostrar imágenes de diferentes etapas de la vida en niñez, adulto y anciano. Estrategia metodológica. Plan de clase. Inicio 10 minutos. Dinámica, mostrar imágenes de personas en diferentes etapas de la vida. Bebé, niño, joven, adulto, anciano. Recursos. Texto del Ministerio, libros de ciencias naturales, material visual, imágenes coloridas de las etapas del ciclo vital. Evaluación, indicadores de logro, explicar el ciclo del ser humano, identificar las diferentes etapas y cambios. Conversación guiada, preguntar a los estudiantes, ¿qué hace un niño que no hace un abuelo? Desarrollo 25 minutos, explicación breve, usar material visual, videos cortos o postar para explicar las etapas del ciclo vital. Actividad práctica. Cada estudiante dibuja una persona en etapa en la que ellos se encuentran. Niñez.
colorear y escribir una palabra clave asociada a su dibujo, por ejemplo, niño. Material: manipulativo, hojas blancas, crayones, tijeras, tarjeta con dibujo simple, videos cortos, animaciones sobre el crecimiento humano. Lectura guiada: leer una página del texto de Ciencias Naturales que trate sobre las etapas de la vida. Cierre 5 minutos. Realizar una lluvia de ideas que creen que aprenderán cuando sean mayores. Cantar una canción o poema corto relacionado con el crecimiento. Evaluación, observación del dibujo y participación oral. Evaluación de Ciencias Naturales con el grado elemental, sección matutina, año lectivo 2024-2025. La evaluación de Ciencias Naturales va a consistir en pregunta: ¿qué es un ciclo de vida? A. Proceso vital de un órgano desde su nacimiento hasta su muerte. B. Es la organización de los seres vivos. ¿Cómo se clasifica? C. Es el orden que pasan los seres vivos en un gran desfile. Número 2. ¿Cuál es la etapa por las que se pasan los seres vivos? A. Nacer, crecer, morir y reproducirse. B. Nacer, morir, crecer y reproducirse. C. Nacer, crecer, reproducir y morir. 3. ¿Qué es la germinación? A. Proceso mediante en la cual el embrión se desarrolla hasta convertirse en una planta. B. Proceso que una planta se produzca. C. Proceso que tenga las plantas antes de morir. 4. Dibuja el ciclo de vida del ser humano. Completa el ciclo de vida de una ave. 6. Observe la imagen de acuerdo a lo destacado. ¿A qué parte del ciclo de vida de una mariposa corresponde? A. Huevo. B. Crisálida. C. Larva. 7. ¿En qué etapa de su ciclo de vida se encuentra el animal de la imagen? A. Nacimiento. B. Crecimiento. O C. De reproducción. Lista de cotejo. Nombre y grado. Criterio de evaluación: sí o no observación. Número 1. ¿Conoce las etapas del ciclo de la vida de los animales? Número 2. Identifica correctamente la frase del ciclo de vida de las plantas. 3. Explica con claridad el concepto del ciclo de vida. 4. Representa gráficamente el ciclo de vida de un animal o planta. 5. Comprende la importancia del ciclo de vida de la naturaleza. Muchas gracias. Esta ha sido la presentación del grupo número 2.